Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. En el video de hoy les voy a explicar dos formas de coser cremalleras invisibles. Las cremalleras invisibles son, como su nombre lo dice, cremalleras que pasan desapercibidas en la prenda. Estas, a diferencia de una cremallera normal, deben ser confeccionadas con un prensatelas especial para este tipo de cremalleras. Pero como yo sé que no todos pueden conseguir este tipo de prensatelas porque son un poco escasos dependiendo del tipo de máquina que tengas, hoy voy a explicar cómo coser estas cremalleras con un prensatelas de cremallera normal y utilizando también el prensatelas para cremallera invisible. Antes de empezar con el tutorial, les quiero recordar que aparte de este canal tengo un blog escrito donde todos los viernes hay contenido nuevo, el cual no van a poder ver mientras logro sincronizar ambas plataformas. Esta camiseta es uno de esos tutoriales y si quieres verlo, el link te lo voy a dejar en la descripción de abajo. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Vas a necesitar retazos de tela, una cremallera invisible, el prensatelas de cierre normal, el de cremallera invisible y clips. Primero vas a tomar la tela, vas a abrir la cremallera y la vas a poner derecho con derecho sobre uno de los bordes. Sujeta con clips para poder coser. Primero voy a utilizar el prensatelas de cremallera normal, que si no lo conoces, este luce así. Entonces voy a poner la cremallera justo debajo del prensatelas y con los dedos voy a intentar abrir hacia un lado los dientes de la cremallera. Después de abrir un poco los dientes voy a empezar a coser lo más pegado que pueda a estos. Una vez que llego al carrito voy a hacer un remate y voy a terminar la costura ahí. Esto te debe quedar algo así. Ahora voy a tomar el otro pedazo de tela y voy a poner el otro lado de la cremallera del mismo modo en que puse el anterior. Esta vez voy a cambiar el pie de posición y voy a hacer los mismos pasos. Voy a poner la cremallera debajo del prensatelas, voy a abrir los dientes hacia un lado y voy a empezar a coser lo más pegado que pueda a estos. Una vez que termines vas a juntar ambas telas derecho con derecho y vas a sujetar con un alfiler justo donde terminó la cremallera para cerrar esa parte. Esta parte la puedes coser con el prensatelas regular o el prensatelas de cremallera. Vas a coser en línea recta hasta que llegues lo más cerca posible a la costura de la cremallera y ahí vas a parar. Como ves, esto te debe quedar así. Es normal que te quede este pequeño desfase entre ambas costuras, pero esto no se va a ver. Después de coser vas a planchar muy bien la cremallera y el margen de costura de la tela que queda por abajo. Como ves, queda bastante bien, pero si estiras un poco la tela vas a notar que se alcanza a ver un poco la cinta de la cremallera. Ahora pasemos a utilizar el prensatelas de cremallera invisible, que como ves este tiene dos canales para introducir la cremallera y el huequito para que pase la aguja. Para coser la cremallera debes hacer los mismos pasos que con el prensatelas anterior. Lo único que varía es que en esta vas a insertar los dientes de la cremallera por uno de los canales del prensatelas. Esto hará que la costura quede mucho más pegada a los dientes y por lo tanto la cremallera va a ser mucho más invisible. Como ves, la cremallera queda bastante bien con este prensatelas y si estiras la tela vas a ver que casi no se ve. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos métodos? En cuanto a función quedan bastante similares, pero con el prensatelas de cremallera invisible se va a notar mucho menos la cremallera al momento de estirar la tela. Y bueno, espero que este tutorial les haya gustado. Yo en lo personal recomiendo utilizar el prensatelas de cremallera invisible cuando vas a hacer una prenda que sea muy pegada al cuerpo, porque como ya vimos, cuando estiras un poquito la tela, con el prensatelas de cremallera normal, la cinta de la cremallera se alcanza a ver. Si por ejemplo vas a coser una falda como esta de acá, puedes hacerlo perfectamente con el prensatelas de cremallera regular porque esta no es una prenda que quede pegada al cuerpo, entonces no vas a tener ese problema de que se vea la cinta de la cremallera cuando se estire la tela. Déjenme saber en los comentarios qué tal les parecieron estas técnicas y cuál les gusta más a ustedes. Si quieren seguir aprendiendo estas técnicas de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video les voy a explicar cómo coser una cremallera para pantalón. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y los domingos, pero de todas formas denle click a la campanita para que
YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.